Hola, soy Inés y la cultura es mi estilo de vida. Creo firmemente que a través del cine, el arte, la literatura y demás, nos acercamos a la verdadera esencia de lo que es ser humanos. Así que sírvanse una taza de café o una copa de su bebida favorita y acompáñenme porque les voy a dar recomendaciones de qué ver, qué leer, qué hacer, qué comer y más en distintas partes de Hispanoamérica. Esto es Espacio Cultural. Para ver, hoy hablaremos sobre biopics históricos, en otras palabras, películas biográficas. Para leer, además, les contaré sobre la novela japonesa que me sacó de mi bloqueo lector hace algunos años. Una historia adictiva que estoy segura les encantará. También les recomendaré una lectura clásica, rápida y ligera de Oscar Wilde para pasar el rato riendo. Para descubrir, finalizaremos con una historia real que se remonta a los años 50 y 60 en plena Unión Soviética y que nos presenta a un personaje que arriesgó su vida varias veces en nombre del arte. Las películas biográficas o biopics son un género cinematográfico que se caracteriza por representar la biografía o un momento específico de la vida de personajes históricos. Este género tiene muchos fanáticos a nivel mundial y esto se debe a que es muy interesante ver cómo se cuenta la historia de alguien que conocemos con un punto de vista particular, en algunos casos llevado hasta extremos. Todo esto a través de los ojos del director. Hoy les voy a recomendar 3 biopics que me gustan mucho y que se les gustarán debido al tratamiento cinematográfico. En primer lugar, tenemos al biopic histórico más rentable de todos los tiempos y es probable que lo hayas visto recientemente en el cine. Me refiero, por supuesto, a Oppenheimer de Christopher Nolan. Este film ha superado los $900 millones en taquilla a nivel mundial y ha batido un récord haciéndolo. Este es un claro ejemplo de un biopic ceñido a la historia real, pero con un claro punto de vista artístico del director y del equipo técnico de la película. Esta historia, conocida a nivel mundial, pudo ser narrada de una forma más convencional, pero lo que justamente la vuelve especial es el toque Nolan, como le digo. Desde el cambio de colores a blanco y negro, el constante juego de los tiempos, los efectos visuales y, como siempre sucede con el director inglés, la música. Son solo algunos ejemplos de cómo, a través de la mirada particular de una historia bien documentada, se puede lograr una película destacable en forma y fondo. Este biopic cuenta la historia de Robert Oppenheimer, un hombre que se creyó Prometeo y jugó con fuego. Tanto fuego que de hecho lideró el proyecto Manhattan, encargado de crear las primeras bombas atómicas de la historia para el gobierno de Estados Unidos. Bombas que explotarían destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer nos permite conocer un poco mejor la vida del físico antes de su reclutamiento al proyecto Manhattan, sus afiliaciones políticas, sus luchas internas y sus relaciones personales. Es además un deleite audiovisual. Recomiendo fuertemente verla en una sala IMAX, de ser posible, para disfrutar el despliegue técnico que nos regala Nolan. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Esta película ya es considerada un clásico del cine y curiosamente habla de 2 personajes clave de la música clásica. Por supuesto estoy hablando de Amadeus del director checo Milos Forman. Esta obra de culto y muy premiada es una adaptación de la obra de teatro homónima escrita por el dramaturgo inglés Peter Shaffer y de hecho fue el mismo Shaffer quien adaptó su obra al guión cinematográfico que usó Forman en Amadeus. Esta es una obra cinematográfica que muestra la diferencia entre el talento y el genio. Conocemos una historia de codicia, celos, música y excentricidad. El actor F. Murray Abraham ganó el Oscar por interpretar a Antonio Salieri, que sin dudas es uno de los villanos más icónicos del cine del siglo XX. Si aún no han visto Amadeus, les cuento de qué va. Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfgang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart,
Ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades. This man had written his first concerto at the age of 4, his first symphony at 7, a full-scale opera at 12. Did it show? That makes no difference. Estoy casi segura que todos los que nos acompañan han visto El Padrino de Francis Ford Coppola. Pero ¿sabían que su hija, Sofía Coppola, dirigió uno de los biopics más originales de los últimos tiempos? No solo eso, sino que lo hizo para contar la historia de un personaje histórico muy controversial e icónico. Por supuesto me refiero a María Antonieta, el biopic del 2006 protagonizado por Kirsten Dunst. En este film seguimos a la joven princesa austriaca desde que abandona Viena para mudarse a la corte de Versailles, sellando así una alianza entre Austria y Francia. La seguimos desde su llegada hasta su famoso y sangriento final. ¿Pero qué es lo que vuelve esta película tan especial? Pues sin duda es el estilo ecléctico y anacrónico que la directora propone. Uno de los elementos disruptores de esta propuesta es el uso de la música rock en contraste con la historia del siglo XVIII. Sin dudas, les recomiendo ver María Antonieta para experimentar un biopic históricamente único. Francia, siglo XVIII. El compromiso matrimonial entre el futuro Luis XVI y María Antonieta sirve para sellar una alianza entre Francia y Austria. Con solo 14 años, la ingenua princesa austríaca se ve obligada a abandonar Viena, su familia y sus amigos para instalarse en la opulenta, sofisticada y libertina corte francesa, donde reinan las intrigas y los escándalos. La joven se rebela contra el aislamiento que representa la corte de Versailles y se convierte en la reina más incomprendida de Francia. Y antes de acabar con este bloque cinéfilo, les quiero dar una buena noticia. Y es que si han estado siguiendo las noticias de los últimos meses, sabrán que el sindicato de actores, así como el de escritores y guionistas, han estado en huelga en Hollywood. Pero la buena noticia es que el sindicato de escritores ha llegado a un acuerdo con estos estudios. Sin embargo, por otro lado, el sindicato de actores sigue en huelga y esto significa que probablemente vamos a seguir viendo postergaciones de estrenos de películas y de premiaciones, tal vez como el Oscar o el Globo de Oro. Quédense conmigo porque al volver les contaré sobre la novela japonesa que me sacó del bloqueo lector más largo en el que he estado, de la mano de un autor más voceado para el Nobel de los últimos tiempos. Además, les recomendaré una lectura clásica corta, amena y muy divertida para este fin de semana. Si están buscando una novela que los atrape desde la primera página, no busquen más porque hoy les traigo la lectura perfecta para leer sin parar. Se trata de La muerte del comendador de Haruki Murakami, el escritor japonés más leído y traducido de todos los tiempos. Esta es la historia de un retratista japonés relativamente conocido que decide alejarse de Tokio en plena crisis matrimonial. Se sube a su auto sin rumbo fijo. A través de la narración lo acompañamos en un road trip por Japón, pasando por distintos pueblos y paisajes. Eventualmente, un viejo amigo le ofrece la casa de su padre al norte del país. Esta queda escondida en un bosque y tiene una relajante vista al mar. El narrador llega después de más de un mes en la carretera y se instala. La casa le pertenece a uno de los pintores japoneses de técnica tradicional más famosos, Tomohiko Hamada. Sin embargo, este último se encuentra en un asilo para ancianos con un severo caso de demencia senil. El narrador, del cual nunca conoceremos el nombre, se instala así en una casa minimalista, vacía, con algunos discos de ópera y sin ningún cuadro que adorne las paredes. Pero esto no significa que no haya ningún cuadro en algún lugar de esta vieja casa, porque sí que lo hay y nos dará pie para el resto de la historia. En el ático, envuelto en una sábana, encuentra una pintura tradicional japonesa hecha por Tomohiko Hamada, una obra nunca antes vista y que se llama La muerte del comendador, haciendo alusión a la ópera Don Giovanni. El narrador queda fascinado con esta obra, pero sabe que ha permanecido oculta por alguna razón. Pasan los días y se va acostumbrando a su nueva vida, con un ritmo tranquilo y sin mayores molestias. Empieza a enseñar clases de pintura en un instituto municipal y pasa sus días retratando, a modo de recuerdo, a personajes que conoció en su viaje por carretera. Poco tiempo después, conoce a su misterioso vecino, Benshiki,
un hombre maduro, muy elegante, que vive alejado en una mansión blanca en la cima de una colina. Este hombre es muy reservado, solo maneja autos ingleses y no es muy sociable. Sin embargo, al enterarse que el narrador es retratista, le pide que le pinte su retrato. Inicialmente el narrador no acepta, pero luego de una oferta económica que, para parafrasear a Don Corleone, no puede rechazar, empieza el que será su retrato más especial. Hasta la fecha, todo cambia cuando una madrugada, a las 2 a.m., escucha una campanilla. Inicialmente le cuesta encontrar el sonido dentro de la casa, así que se vuelve a dormir, pero el sonido persiste y se empeña en encontrar su origen. Es así como, con la ayuda de Menshiki, su vecino, descubre un pozo escondido bajo la vegetación en el jardín, y en este pozo se halla una campanilla. A partir de ese momento, la historia se pinta con tintes de fantasía, leyendas y tradición. Una mirada mucho más interesante empieza a desarrollarse y el lector no va a poder dejar de pasar las páginas. No les cuento más porque si sigo así les contaré todo, pero les recomiendo muchísimo leer esta fabulosa novela, que por cierto viene en 2 tomos, para adentrarse en una de las mejores novelas jamás escritas por Murakami. Si conocen el trabajo del autor japonés, sabrán que esta lectura estará llena de música, cine y referencias a la cultura pop que nos permiten situarnos mejor en la historia y, por qué no, buscar algunas canciones para escucharlas mientras seguimos con la lectura. Esto es algo que personalmente me gusta hacer cuando leo a Murakami y les recomiendo que lo intenten. Y ya que estamos en modo historias fantásticas, les recomiendo una lectura clásica que, a diferencia de La muerte del comendador, es cortísima y hasta humorística. Se trata de una de las novelas cortas más divertidas que he leído jamás, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Si conocen un poco sobre el icónico escritor inglés, saben que el sentido del humor fue algo que lo caracterizó, siempre de una forma fina y punzante. En El fantasma de Canterville conocemos a la familia estadounidense de los Otis, una familia sureña de orígenes humildes, pero que hizo una rápida y grande fortuna con el negocio del petróleo. Llegan a Inglaterra a comprar la mansión de la familia Canterville, unos aristócratas venidos a menos que necesitan el dinero a gritos. El día en el que el señor Otis va a firmar el contrato de venta, Lord Canterville le advierte que hay un motivo por el cual la casa no se ha vendido hasta la fecha. Resulta que hay un fantasma que acecha la propiedad todas las noches desde hace siglos. Los Otis, con su pensamiento moderno norteamericano, del cual se burla mucho Wilde, dicen no tener miedo y compran la mansión. Desde la primera noche en la que se mudan, serán testigos del fantasma de Canterville. No solo lo verán, sino que serán víctimas de sus maldades. Pero el gran giro de esta historia es que la familia Otis no solo no le tendrá miedo, sino que dejarán al fantasma en ridículo tendiéndole bromas. Esto va a causar una severa depresión en el fantasma, que sin poder asustar no tiene mayor propósito de seguir presente. Es así que veremos cómo esta familia se apiada de esta alma en pena y tendrán que leer el libro para conocer el resto de la historia. Pero lo único que les puedo asegurar son las risas y la mezcolanza de sentimientos que este ser fantasmagórico les provocará. Una lectura perfecta para un fin de semana de relajo. No se despeguen porque al volver les traigo una historia real que nos llevará a la antigua Unión Soviética, donde el arte vanguardista fue censurado, pero un valiente hombre llamado Igor Savitsky levantó un museo de arte prohibido en medio del desierto. Quédense con nosotros. Si aman la historia, el arte y la historia del arte, estoy segura que este fabuloso relato les encantará. Los voy a llevar a la antigua Unión Soviética, más específicamente a la República de Karakalpakistán. Es en su capital Nukus, donde se encuentra uno de los museos más impresionantes del planeta, y estoy casi segura que nunca han oído hablar de él hasta ahora. Durante las dictaduras se ejerce la censura. Esta censura abarca muchos campos y hoy les quiero hablar rápidamente sobre la censura artística en la Unión Soviética. En 1932, Stalin decreta la Ley de Reconstrucción de las Organizaciones Literarias y Artísticas. Durante este periodo, el arte que estaba permitido se llamó realismo socialista, que consistía en representaciones artísticas realistas de eventos, situaciones, personajes relacionados a la política o al proletariado. Hoy les contaré la historia de Igor Savitsky y su proyecto más importante, el museo que hoy lleva su nombre.
Savitsky nació en Kiev en el seno de una familia muy pudiente. Su padre era abogado y su madre una socialité. Cuando estalló la revolución, se mudó con su familia a Moscú y debieron dejar atrás su identidad burguesa. Es así que Igor entra a estudiar para ser electricista, una profesión proletaria. Sin embargo, su pasión siempre fue el arte, pero lamentablemente cuando le mostró sus obras a distintos artistas, le dijeron que no tenía un talento excepcional, lo cual lo desmoralizó. Pasaron los años y Savitsky se fue a trabajar al desierto de Karakalpakistán a una expedición arqueológica. Ahí descubrió la historia, las costumbres y el folclore de esa zona geográfica del Asia Central. Savitsky sentaría cabeza en Karakalpakistán por el resto de su vida. Desde 1957 hasta 1966 coleccionó artefactos, joyería, tejidos, artesanía y demás elementos de la cultura karakalpakistaní. Pero el coleccionista necesitaba un lugar donde exhibir sus tesoros. Es así que empieza el proyecto de un museo en medio del desierto, alejado de las autoridades soviéticas, en una ubicación tan lejana que no corría el riesgo de ser auditado. Es importante notar que durante la Unión Soviética las tradiciones y folclore de los pueblos del Asia Oriental no estaban bien vistos y buscaban eliminarlos. Se creía que la cultura soviética fuera una sola, sin distinciones. Es por eso que cuando Savitsky fue a buscar financiamiento para su museo, no fue fácil convencer a las autoridades locales. Sin embargo, lo logró. Pero ese fue solo el comienzo. La colección folclórica era la excusa perfecta para levantar un museo en medio de la nada, donde decenas de miles de obras de arte modernas, vanguardistas y post-vanguardistas podrían habitar libremente. Es así como empezó los más de 20 viajes entre Moscú y Nukus, viajes de casi 3.000 kilómetros cada uno, con el único propósito de recolectar el arte prohibido que habitaba en casas, con los artistas, la familia de los artistas, coleccionistas privados y más. Está de más decir que Savitsky puso su vida en riesgo en cada uno de estos viajes. ¿Pero de dónde salía el dinero? Savitsky logró buenas relaciones con los agregados culturales locales, dándoles excusas relacionadas a la colección de artefactos folclóricos. Lograba tener un presupuesto para su real objetivo. ¿En algún momento las autoridades fueron al museo? Sí, pero al no tener mayor conocimiento artístico, no entendían los mensajes ni el subtexto de las obras. De hecho, Savitsky llegó a exponer obras que mostraban la realidad de los campos de concentración rusos. Las autoridades lo cuestionaron, pero él dijo que eran campos de exterminación nazis y las autoridades le creyeron. Así que Savitsky no solo levantó un museo de arte prohibido con dinero del Estado, sino hasta que expuso los abusos y el maltrato de la dictadura con presupuesto estatal en las narices de la autoridad. Una hazaña que pocas veces hemos visto en la historia. Un año después de su muerte, en 1985, con la reforma de la perestroika, se habilitaron leyes que permitieron que se empiece a consumir arte que antes había sido proscrito. Es así como bajo la curaduría de Marinika Babanazarova, la sucesora de Savitsky, se empezó a exhibir más de la colección original. Actualmente es el segundo museo del mundo con la mayor cantidad de obras de la vanguardia rusa, después del Museo de Arte Ruso de Moscú. El museo está abierto hoy en día y es la atracción turística más importante de Karakalpakistán, una nación autónoma dentro de Uzbekistán. Así que si tienen un viaje planeado por la zona, no dejen de visitar el Museo Savitsky en Nukus, un lugar histórico y con un valor especial para los amantes del arte y la libertad de expresión. Para ir cerrando, muchísimas gracias por acompañarme. Yo sé que como a mí la cultura los completa. Quédense para ver los próximos episodios porque si les gusta leer, ver cine, comer, tomar, si están en Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, etc., les voy a traer unas recomendaciones que simplemente son imperdibles. Soy Inés y esto fue Espacio Cultural.